Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 3 de noviembre del año 2022. Hoy volvemos al 50 y 50. Sí, porque tenemos en estudios a Daniel Superviel, buen día. Muy buenos días para todos. Y Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y a distancia, Cecilia Aguiluz, que casi que es una costumbre, salvo cuando baja a la capital. Buen día, Cecilia. Buenos días, saludos a todos. Miren qué bien rodeada de verde que está, muy primaveral el Salto. Aprovechando porque después con los calores ya no se puede ni salir. Y también está a distancia Esteban Valenti. Esteban, buen día. Buenos días a todos, buenos días. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa? Veo, ¿es la cocina esa? Sí, la vieja y querida cocina. Sí, esa es la cocina. Bien. Volvió a aquella imagen tradicional de la época de la pandemia. Con la flor esa de la heladera que ya es un clásico. Un clásico. Esperá, es el lugar que mejor me representa. Bueno, me falta Selva, que está acá al lado mío, y salir abrazado con Selva de completo. Perfecto, ya la veremos. No puedo decir de traer a mi nieto porque no caben en ninguna patada. No hay forma. Bueno, después capaz que la saludamos. Entonces, vamos al primer tema. Tenemos por lo menos un par de temas hoy. El triunfo de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, sobre Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el domingo pasado, ha sido uno de los temas principales de la agenda política esta semana acá en Uruguay. Por ejemplo, el lunes, al retornar de un viaje oficial a Japón, el presidente Luis Lacalle Pou informó que va a concurrir a la asunción de da Silva el próximo 1 de enero. Saludar al pueblo brasileño, saludar al presidente electo y desde nuestro país, como lo podríamos haber hecho si ganaba el presidente Bolsonaro, desear que sigan siendo buenas las relaciones bilaterales, que mejoren todavía. Recordemos que hemos firmado últimamente buenos instrumentos para Uruguay en lo que hace la bilateralidad con Brasil, y después que tengamos un gobierno de Brasil que entienda que hay que modernizar el Mercosur y hay que abrirlo al mundo. Si eso pretende hacer el gobierno de Brasil, va a contar con nuestro apoyo y esperemos que viceversa. Por la tarde, Lacalle Pou recibió en la residencia oficial de Suárez y Reyes a una delegación de legisladores del oficialismo, sobre todo para discutir sobre reforma educativa. Pero ahí, según trascendió en la prensa, hizo un análisis de la victoria de Lula en Brasil y estimó que la nueva ola progresista, entre comillas, no llegará a Uruguay. Las fuentes que citó el diario El Observador señalaron que Lacalle Pou puso énfasis en que el Frente Amplio festejó los resultados y seguramente intentará sacar rédito en los próximos comicios de los triunfos de izquierda en Brasil, Colombia y Chile. Pero, agregó, esa nueva oleada de izquierda no se traducirá en una victoria del Frente Amplio en 2024, entre otras cosas por la popularidad que a su juicio tiene esta administración debido al cumplimiento de las promesas de campaña, debido al funcionamiento de la coalición. En tiendas frente amplistas, varios dirigentes, incluido el presidente Fernando Pereira, celebraron el triunfo de Lula. Dirigentes de la fuerza política misma y de sectores del Frente Amplio viajaron a Brasil con motivo de las elecciones. Entre ellos estuvieron el expresidente José Mujica, que a su vez fue acompañado por el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Acompañaron a Lula, en particular estuvieron con él en el comando de campaña en la noche misma mientras se conocían los resultados. Al retornar, Mujica fue consultado sobre si Lula estaría dispuesto a sumar a su país al TLC que Uruguay negocia con China, porque se sostiene que sería distinta la actitud de un gobierno de Lula que la que ha tenido Bolsonaro con respecto a estas gestiones que inició Uruguay. Bueno, ¿qué dijo el expresidente? Si se lo pedimos, creo que sí. Una cosa es que lo pida el gobierno y otra cosa es que lo pida el Uruguay. Bueno, es simplemente un panorama rápido. Ustedes, en particular Esteban, querían hablar de esto, de repercusiones en nuestro país. Empezamos contigo, Esteban. Bueno, yo creo que no estamos analizando solamente un resultado electoral más, aún por sus características propias, por la importancia numérica de Brasil y su tamaño, por todo eso. Estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más complejo. Si faltaba algún argumento para analizar la importancia de haber derrotado a Bolsonaro, y yo lo pongo en ese orden, primero haber derrotado a Bolsonaro y después el triunfo de Lula, lo demuestran los hechos posteriores. Es decir, en América Latina nos habíamos olvidado de la gente manifestando masivamente frente a los cuarteles pidiendo un golpe de Estado.
Es decir, efectivamente, lo que nosotros arriesgamos en estas elecciones, toda América Latina, naturalmente que en primer lugar los brasileros, fue un retroceso histórico. Por lo tanto, al evitar un retroceso histórico, es un hecho histórico, porque se derrotó realmente una ideología manifiesta, expresa y totalmente clara fascista, que se expresa no solo en lo que hizo y dijo Bolsonaro a lo largo de su carrera política, que está sintetizado en un breve video, sino que también tiene que ver con lo que piensa una parte importante del electorado brasilero. No todos los que votaron a Bolsonaro son fascistas, pero una parte lo son, saludan, cortan las rutas. Otra parte, yo creo que fue gente que no quería que Lula volviera a la presidencia y el PT volviera a la presidencia, y por eso votó a Bolsonaro. Ahora, en cuanto a las reacciones en el Uruguay, yo creo que, voy a tomar, porque naturalmente en este país siempre hay una contraposición obligada. La posición que tuvo Mujica, que fue uno de los centros, en la mesa redonda internacional de prensa que hizo Lula después del triunfo, habló de varios, pero notoriamente tenía al lado solo a Mujica, y habló de Mujica. ¿Por qué habló de Mujica? Bueno, por el pasado, por lo que es Mujica en el mundo, pero además por lo que dijo al volver al Uruguay, cuando viene y dice: si se lo pedimos a los uruguayos y no solo el gobierno, es probable que avancemos. Esa es una visión que además Lula necesita para el Brasil, porque Lula no puede gobernar. Parlamentariamente va a poder lograr las mayorías, pero no puede gobernar contra la mitad feroz del resto del Brasil. Ahora, las declaraciones que hizo Lacalle son lamentables. Lo quiero decir, hay otros compañeros que opinan diferente, yo lo digo con toda la claridad. No puede ser que un presidente le diga que igual lo hubiera felicitado si ganaba Bolsonaro, porque no se estila, es un problema de estilo mínimo, pero además no se puede decir: esperemos que nos apoyen el tema del Mercosur. Es decir, le da lecciones, le da indicaciones al presidente recién electo de Brasil de cómo se tiene que mover en materia de política internacional. Y termino con una cosa. Bueno, si es algo donde Uruguay no puede dar lecciones a nadie, es sobre política internacional, porque es un desastre. Bueno. El último desastre fue la misión a Japón. Fue para vender $15 millones de lengua y se trajo una comisión para estudiar las relaciones comerciales bilaterales. Más claro de que tenemos todo mal encaminado y con un criterio absolutamente enano, eso es una de las condiciones. Bueno, los adjetivos de Esteban hablando de la política exterior uruguaya creo que no tienen que ver con el tema que nos trajo acá, que es Lula y Bolsonaro y las elecciones de Brasil. A mí lo que me pasó en estas elecciones... Las elecciones vistas desde acá, ¿no? Vistas desde acá, claro. A mí lo que me pasó, no sé si les pasó a ustedes, a diferencia de otras veces, estas elecciones de Brasil las viví muy cerca. Creo que nunca en la historia tengo recuerdo que el Uruguay haya vibrado tanto con unas elecciones como estas. Días antes del domingo pasado me predispuse a ver el debate Lula-Bolsonaro. No sé si ustedes lo vieron y si la audiencia no lo vio. ¿El del viernes? El del viernes. Me pareció la cosa más espantosa, horrorosa, baja, mediocre que vi en mi vida por parte de los dos contendientes que estaban ahí arriba. Sí, realmente. Sí. El nivel del debate fue de Zócalo, ¿no? De Zócalo. Y si no te decían que eran dos de los tipos más importantes políticos de América del Sur, vos decías: este es un show malo de stand-up, de un cabaret de periferia, a ese nivel. Porque además tenía la particularidad del formato, ¿no? Esa en la que los dos caminaban en el escenario, iban y venían de sus atriles en busca de papeles o de tomar un poco de agua, pero en definitiva estaban adelante y bastante cerca uno del otro. Estaba prohibido que hubiera contacto físico, pero había toda una cosa coreográfica, ¿no? No, fue algo que yo la verdad no podía creer que el país más importante de América del Sur y uno de los más importantes del mundo estuviese en disputa una elección tan trascendente por estos dos tipos que realmente parecían clowns de stand-up, ¿no? Aclaremos, digo por lo que yo señalaba al pasar, el formato estuvo interesante, era interesante y quizás facilita
una forma de discusión más fluida que la tan acartonada que hemos visto tantas veces en debates acá en Uruguay, etcétera. Ahora, el problema era que, utilizando esa herramienta, lo que decían los candidatos... que no dijeron nada, eran acusaciones permanentes, uno no respondía al otro. Bueno, la verdad que me quedé muy triste de haber perdido el tiempo viendo eso. Y después ya sobre el análisis de lo que pasó, la mayoría de los medios decía, bueno, Brasil viró a la izquierda, Brasil viró al centro. O sea, pasó de la ultraderecha al centro, porque todo el armado, el compaginado, incluso la campaña de Lula, es una campaña muy centrista, desde el apoyo de Fernando Enrique Cardoso hasta decir que no apoya el aborto, hasta su reconciliación, entre comillas, con los evangélicos por una cuestión electoral, que lo habían acusado con Satán y no sé cuánto. Entonces, me parece que Lula se para ante su tercer mandato con una visión que va a tener que ir por el centro, va a tener que ir por los acuerdos, y sí, le nació a la derecha de ese centro derecha y derecha Bolsonaro, que ayer mostró las garras con estas manifestaciones en los cuarteles, cortando las calles. Por suerte después salió un video de Bolsonaro pidiendo que se retiren. Y acá en Uruguay, yo el comentario más interesante que escuché, el más inteligente que escuché, que Esteban lo acaba de decir, es: el 49,16% de los brasileros no son todos fascistas, ¿no? Carolina Cose lo dijo, bueno, habría que preguntarse por qué el 49,16% de los brasileros, un país de 200 millones de habitantes, encuentran en Bolsonaro una expresión electoral a quien dedicarle el voto. Y creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos en América Latina, ¿no? ¿Por qué un discurso tan fuerte como el del Bolsonaro genera 49,16 votos? Será el acondicionamiento del sistema electoral que determina alianzas, que tenés que elegir blanco, negro, azul o verde, y es eso. Y la otra que quiero decir es, en el análisis de la política de Bolsonaro, y bueno, acá quienes me escuchan saben que yo no estoy de acuerdo y estoy en las antípodas de ese discurso de odio que tiene Bolsonaro, pero sí reconocer que no todo lo que hizo Bolsonaro fue malo. O sea, el manejo de la economía del ministro Guedes creo que es algo que hay que entender, hay que comprender, y creo que fue bueno para Brasil. Entonces, creo que el fenómeno Bolsonaro, con esta elección y con esta votación y con esta mayoría en el Parlamento, va a seguir en la cancha. Es inevitable que es una referencia de la derecha y ultraderecha latinoamericana, y bueno, hay que seguir estudiando este fenómeno y desde Uruguay verlo, como siempre dice el presidente: los países no tienen amigos, tienen intereses, y si Mujica se ofrece para mediar, yo apoyaría a Mujica. Sí, yo creo que hay un primer elemento a analizar, y lo refuerza esto de las manifestaciones ahora pidiendo un golpe de Estado. Creo que obviamente no todo ese 49% tiene una concepción fascista, etcétera, pero creo que Bolsonaro logró catalizar un conjunto de personas grandes en la población brasilera que tiene convicciones democráticas y vinculadas a los derechos humanos muy dudosas. Había manifestaciones, ayer hay videos de gente, todo el mundo en esa manifestación haciendo el saludo nazi, etcétera. Entonces, a mí una primera cosa que me sorprende de las reacciones desde Uruguay es cómo el Frente Amplio festejó, yo festejé, o sea, soy parte de ese Frente Amplio que festejó, pero el resto con una actitud como la que deslizó el presidente. Bueno, si hubiera ganado Bolsonaro, es decir, son opciones equidistantes para el Partido Nacional, para el Partido Colorado, peor, más aún. ¿Hubieran preferido que ganara Bolsonaro? Porque mantuvieron silencio. Entonces, a mí me parece que no era una elección entre la derecha y el centro y la centroizquierda. Era una elección que tenía otras significaciones, por ejemplo, entre mantener el sistema democrático. Hubo un candidato que nunca puso en duda las elecciones y otro que las puso en duda permanentemente, y es ni más ni menos que el jefe del Ejecutivo, el jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera. Otra pregunta que me hago es: ¿los partidos políticos tienen que tener partidos amigos en esto de las reacciones? El otro día en la tertulia, creo que fue el lunes, se planteaba, bueno, los partidos deberían ser más sobrios con lo que pasa en otros países. Más sobrios. Sobrios, como más cautelosos. Más cautelosos, más distantes. Nadie le puede pedir a un partido político en Uruguay que se haga cargo después si apoya, si festeja alguna victoria, y después ese partido se manda a cualquiera en el gobierno. Eso está claro. Ahora, yendo a lo que decía Daniel, esto del no tenemos amigos, tenemos intereses. Está bien, pero hay un interés, supongo que no solo comercial, vinculado a la democracia. Y entonces, un partido que frente a una opción antidemocrática, autoritaria, plantea respetar el sistema democrático, reforzarlo, ¿no es un partido amigo o no es un partido que genera más cercanía?
A ver, ¿qué dice Y bueno, Daniel? pero a ver, depende del lente que se mire. Entonces, con Venezuela habría que, el Frente Amplio tendría que haber roto relaciones. Entonces, por eso quiero, un país tiene intereses y bueno, y después uno decide con quién se pega. El PIT-CNT y parte del Frente Amplio quiso pegarse con Maduro. Y bueno, yo acá no vi a nadie festejando que ganara Bolsonaro, salvo Novik en Rivera. O sea, el Partido Colorado y el Partido no festejaron el triunfo de Bolsonaro. Y después tienen al lado un presidente de un país que es un gigante y tenés que llevarte bien, sea uno, sea otro. No me parece mal lo que dijo el presidente. No, el presidente también yo diría que se pegó a Trump, a Iván Duque en Colombia, a Bolsonaro. O sea, la verdad que la brújula del presidente y la capacidad de predecir lo que va a pasar viene bastante mal y me preocupa si eso involucra a las relaciones internacionales del país. Pero en definitiva quiero decir, me parece, ¿es la equidistancia ante estas elecciones en Brasil lo aconsejable? Bueno, y por último, por lo menos la izquierda tiene una vocación internacionalista, es decir, nos importa lo que le pasa a la gente en otros lados. Eso no debería ser algo que permeara a todos los partidos. Después hacer opciones y obviamente uno se puede equivocar y apoyar cosas que después no estuvieron buenas o no apoyar algo que después demuestra que estuvo bien. Pero mi pregunta es, ¿los partidos tienen que tener a partidos amigos o no? ¿No deben pronunciarse? ¿Deben pronunciarse? ¿Hay extremos en los que sí pronunciarse? Etcétera. Ahora sí, Cecilia. Bueno, yo lo que creo que el resultado de la elección de Brasil no tiene por qué alterar en absoluto lo que son las relaciones entre los países. Y creo que ya se ha dado de esa manera, han habido diferentes signos y siempre la relación con Brasil, salvo algunas circunstancias puntuales que pudo haber habido, siempre han sido más o menos la misma. Yo les cuento que cuando recién Daniel decía nunca vivimos tanto las elecciones, por lo menos en el caso mío y un poco capaz que los que estamos más cercanos a la frontera tenemos familiares allá, hemos seguido siempre las elecciones de Brasil y son muy distintas a lo nuestro y prácticamente que uno no ve una cuestión tan ideológica como tenemos los uruguayos, que tenemos como una visión diferente, pero además es tan diferente y tan distinto verlo, que son 156 millones de personas que votan, con estados que son completamente diferentes. Yo estas elecciones, por ejemplo, pude seguirlas a través de varios canales brasileños, ¿no? La Red TV, la SBT, la Globo, cualquiera de ellos, no importa. Pero en Red TV, por ejemplo, durante todo el día del día de la elección hablaron un montón de analistas. Hablaron de las relaciones internacionales de Brasil, nadie nos nombra. O sea, Uruguay no está en la agenda ni siquiera de los analistas políticos cuando pretenden establecer cuáles van a ser las definiciones internacionales de Brasil. Por lo tanto, yo creo que es muy importante sí manejar el concepto de intentar que podamos seguir manteniendo una buena relación, como siempre se ha tenido con Brasil, pero sobre todo, bueno, ¿qué esperamos? Bueno, ¿qué esperamos? Que el Mercosur sea más dinámico, que Brasil permita dinamizar el Mercosur y que se genere un bloque para que pueda negociar a nivel internacional como bloque. Quizás ahí sí vaya una de las aspiraciones. Pero somos pequeños. Y yo escuchaba a varios analistas brasileros y otros internacionales y argentinos, por ejemplo, que son especialistas en los temas internacionales. Entre Brasil y Argentina, de vuelta digo, no nombraban Uruguay, y planteaban este fenómeno de cómo están ganando las oposiciones. Más que un tema de izquierdas y derechas, es un tema de cómo las oposiciones a los gobiernos son las que están ganando y cómo a nivel internacional, sobre todo a nivel económico, prácticamente todos tienen mucho más apego con el liberalismo que cualquier otro sistema. Por lo tanto, hay toda una nueva discusión de realmente este panorama de América con estos cambios de signos de gobierno, si realmente se refieren a cambios de signos de gobierno de izquierda a derecha o si se refieren a cambios de quién manda en un país. Y creo que es una discusión interesante que bueno, por lo menos yo la viví de cerca, me parecieron, claro, nosotros siempre tenemos una mirada de ombligo del mundo, ¿no? Entonces siempre vemos todo como somos los uruguayos, pero muy difícil entender un país colorido como Brasil, diferente con los estados que tiene, con 156 millones de votantes, a lo que somos nosotros, que somos 3 millones de personas, que somos un país mucho más ideológico, porque en realidad discutimos siempre en base a la ideología, y bueno, a veces yo creo que, por ejemplo, en Brasil hubo una gran discusión que fue la económica, que quizás no pasó ni por lo ideológico. Y eso tiene mucho que ver. Y también las características, por ejemplo, de los estados donde gana uno y donde gana otro. También
era casi cantado el resultado, ¿no? No vieron muchas excepciones, no sé, el caso San Pablo, que es un caso bastante, bueno, que cantado, también pero tiene que ver con las fue oposiciones. muy ajustado, terminó siendo muy ajustado, hubo ahí... No, el resultado total sí, Emiliano, pero yo me refiero a cómo eran los resultados estaduales. Eso sí, entiendo. ¿No? Que eso sí, prácticamente han cantado, no sé, por ejemplo, la situación de San Pablo, que San Pablo recibe un viraje importante a lo que era ya de décadas de gobierno de PT. Pero una pregunta, Cecilia, que no entendí mucho de tu razonamiento. Vos decís que como son 156 millones y nosotros somos 3,5, no entendí qué quisiste decir cuando decís que discrepás conmigo, que no tenemos que analizar esto, que no tenemos que pensar, no tenemos que tener opinión, que no lo entendemos. No entendí por qué te desmarcaste de lo que yo dije. De lo que vos dijiste de que... de lo que vos dijiste en respecto a que por primera vez sentías que Uruguay estaba mirando más las elecciones brasileras. Yo ahí en esa parte nada más me desmarqué. Porque te decía que, por ejemplo, entonces, déjame explicarlo. Lo otro no. Yo lo que sentí, por primera vez, yo siempre seguí las elecciones, decía que esta vez prendió mucho más, o sea, se hablaba popularmente. Esto antes hablaba una élite, hoy habló todo el Uruguay de estas elecciones, a diferencia de otros que habló menos. Tal vez cuando ganó el PT por primera vez se habló un poco más, pero no era así en los bares, en los taxis, o sea, yo vi que estaba todo el mundo hablando de esto. Está bien, yo lo que te digo es que para mí, en mi vivencia personal de vivir en esta zona, es como todas las elecciones brasileras. Se habla mucho, acá la gente está hincha por uno y por otro. Sí. ¿No? Ni te digo realidad, Cerro Largo. La de la frontera es completamente diferente. Allí esa integración existe incluso en estos temas, ¿no? Bueno, acá en el sur, para mí, se habló más que otras veces. Yo creo que sí que es probable. También digo, y capaz que ahí me acerco a Cecilia, que sí, nos interesamos más por Brasil, pero no conocemos Brasil. No tenemos ni idea, ¿eh? No tenemos ni idea. Primero, hasta por un tema, no sé, cultural, tradición, hasta por los medios de comunicación. Los medios de comunicación que no le prestamos suficiente atención. Lo que digo es que Brasil tiene una complejidad, por supuesto un tamaño, ¿no? Pero al mismo tiempo una complejidad, una diversidad en todo sentido que no calibramos, no la tenemos y tendemos a simplificar, ¿no? Tendemos a manejarnos con brochas gordas, ¿no? Sí. Eso pasa. Una más. También leyendo y escuchando muchos analistas, una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta cuando la institución de Dilma, ¿no? Toda esa composición parlamentaria de 18, 19, 20 partidos políticos que a su vez se cambian en el propio mandato 2 o 3 veces del mismo partido, o sea, cosa que en la cultura política uruguaya no sucede. Bueno, ahí está, el tablero político brasileño con su suma de jeroglíficos es para nosotros inaccesible, en general, digo, no entendemos todo ese juego, no lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que para nosotros, o sea, creo que sí, y hay hasta razones históricas y el vínculo de Brasil con el resto de América Latina, y hasta cuándo se empezó a pensar como parte de América Latina, y cuando lo empezamos a pensar nosotros, también creo, y aprovechando esta vocación nacional de En Perspectiva, que nos pasa mucho, digamos, no generalizaría, nos pasa también a los metropolitanos. La otra vez escuchaba una tertulia donde estaba, entre otras patas, González, y decían que ellas de Colonia, decían, bueno, nosotros siempre nos criamos consumiendo medios de Argentina, Colonia o el sur. Ahí tenés otra realidad, claro. Pero en el norte, mi familia de Rivera, la tele estaba prendida y eran todos medios brasileros. Yo recuerdo el fin de año, en el 1 de enero, donde asume Lula, y el encuentro íbamos a pasar todos los fines de año, y el encuentro era alrededor de la tele, viendo, comiendo helado, comiendo el postre, etcétera, viendo la asunción de Lula. Entonces me parece que hay una parte del país que tiene mucho más idea de Brasil que de Argentina, y es cierto, sí, que en un país centralista la discusión muchas veces que aparece más en los medios, etcétera, más determinada por el área metropolitana, en nuestras discusiones está menos Brasil. También es cierto que es una complejidad que nos es inasible, porque es un continente, frente a nosotros estamos acostumbrados a leer una política más sencilla. A propósito de lo que sabemos o desconocemos de Brasil, acá desde la audiencia le hacen una corrección a Martín, que yo traslado, pero quiero verificar. Dice Ignacio, a propósito de la preocupación de Martín por el gesto nazi que decía que había visto en muchas de estas concentraciones de bolsonaristas estos días, dice el oyente, no es un saludo nazi, así es como en Brasil saludan a la bandera. No. Bueno, habrá que corroborarlo y en caso de que esté mal. El gesto era absolutamente nazi y lo reafirmaron incluso en los cánticos, etc.
Yo quiero decir que en realidad... Bueno, a mí me queda esta duda, la dejo planteada nada más. Seguimos. Pero yo te digo que yo escuché y vi varios videos. Además, hay actitudes que son fascistas también por el hecho de concentrarse para pedir un golpe de Estado. No, la ida a golpear la puerta de los cuarteles fue indiscutible y se dio en varios lugares de Brasil. Eso sí, de eso no tenemos símbolo no lo hacían todos, en los actos no lo hacían todos, lo hicieron después cuando perdieron las elecciones. Yo creo que los uruguayos, el mundo entero siguió las elecciones en Brasil como nunca antes, porque todos comprendimos lo que estaba en juego. En un mundo con una desviación permanente, sobre todo en Europa, pero también en algunos países de Asia, hacia extrema derecha, la polémica, el debate y la propia elección era una elección de un gran significado para todos nuestros países, en especial para América Latina. Por eso la seguimos con tanta fuerza. Segunda cosa que quiero plantear es que qué gran diferencia hay entre Brasil y Uruguay. Y qué importante es reseñarla. No perdamos de vista, no somos mejores, hay que defender un determinado nivel de relacionamiento político, institucional, diferente a esa guerra donde las armas estaban escondidas muy cerca de la mano de todo el mundo, al punto que fueron a pedirlas para resolver el resultado electoral. En el Uruguay ha habido una deriva de todos los partidos, hacia una posición mucho más democrática. Vamos a entenderla claro. Y yo tomo las palabras incluso de Lula. Es decir, no va a querer hacer un gobierno PT, porque sería un suicidio. Va a querer hacer un gobierno que represente a la mayoría de los brasileños. Y eso es un gesto de sabiduría política que no tiene que ver solo con los números y los cálculos parlamentarios, tiene que ver con un aspecto fundamental de la historia de Brasil. Por último, ¿por qué sacó 58 millones de votos? Yo creo que por tres razones. Primero, porque efectivamente hay una parte del electorado brasilero, como en el mundo, que incluso de la mano de las iglesias epistolares, es decir, todo ese proceso se han ido desde el punto de vista ideológico. No es que no había ideología, vaya si había ideología. Desde el punto de vista ideológico se hicieron mayoritariamente nacionalistas, anti-xenófobos, anti-enemigos, destructores de lo diferente, que es lo clásico del fascismo. Es lo clásico del fascismo. Segunda razón, porque Bolsonaro en los últimos 6 meses utilizó miles de millones de reales para una política absolutamente de asistencialismo y de utilización del Estado para la campaña electoral. Lo dicen todos los analistas serios que siguieron las elecciones. Hay un tercer elemento que lo voy a ilustrar porque tiene que ver con la izquierda. Mi suegro murió, decía que uno clava un clavo en una tabla, clava 2 clavos, clava 3 clavos, después saca los clavos y no es que quedó la tabla igual, la tabla quedó con agujeros y no se los tapa a nadie. Y eso es lo que pasó desde el punto de vista de la corrupción. Es cierto que lo acusaron en la peor maniobra judicial de la historia de Brasil y de muchos países, que fue una operación política dirigida por Moro y las mismas fuerzas que apoyaron a Bolsonaro, que se lanzaron contra Lula. Pero también es cierto que después que la izquierda sufre mucho, particularmente el tema de la corrupción, y que había, por diversos motivos, pero donde la corrupción jugó un papel importante, un grupo grande de brasileros que no quería de ninguna manera que volviera el PT y Lula al gobierno, y que, aunque no apoyaban a Bolsonaro y toda su ideología fascista, sin embargo, optaron por sumarse esos 58 millones.
Y una de las grandes tareas, las que no puede fracasar Lula, es revertir esa situación. No asumir con los 58 millones son enemigos feroces que hay que combatir. Son 58 millones de una parte importante, son ciudadanos brasileños, hay que demostrarles que los políticos no todos son iguales, que hay posibilidad de una política social, económica, cultural, de derechos humanos diferentes. Así que me parece que eso es una enseñanza muy compleja para el Uruguay, porque aunque somos chicos, tuvimos una particularidad, y la repito, el único que estuvo en el último camión al lado de Lula era un uruguayo. ¿Por qué? El único que mencionó Lula especialmente en la conferencia y estaba en la mesa era un uruguayo. Y usemos todo ese potencial para mejorar, pero también usemos nuestra cabeza para aprender, porque de las elecciones de Brasil hay muchísimo para aprender. Daniel, Martín, vamos cerrando. Yo breve, ¿no? En relación a ese votante no fascista o no ultraderechista que votó a Bolsonaro, bueno, hay que hablar del Mencelado, de Lava Jato y todas esas episodios de corrupción que hirieron muy fuerte al PT y por ende a la izquierda latinoamericana, y eso está bien que Esteban lo reconozca. Yo con respecto a las visitas, ¿no? La visita de Mujica y la visita de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, ahí yo veo también, no es lo mismo Mujica que Alberto Fernández. Entonces, ahí empezamos a ver todos los matices que tiene la izquierda en América Latina. A mí no me gustó ver a Mujica al lado de Alberto Fernández, la verdad, porque entonces en ese sentido, entonces el kirchnerismo es el Frente Amplio, o sea, entramos ya, hay que complejizar un poco más la conversación, y coincido de vuelta. A mí no me gustó ver a Lacalle al lado de Duque, que es un tipo nefasto para la política colombiana. Bueno, un tipo que fue democráticamente electo y que le entregó el poder al otro. ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta tu perfil? Problema tuyo. El tipo tiene que tener relaciones con todos los presidentes. Alberto Fernández una también pregunta, fue Fernández, por eso, con lo cual yo no estoy de acuerdo en nada. No estoy de acuerdo en nada con Fernández, pero fue elegido igual que Duque, y punto. Bolsonaro también fue electo democráticamente. Y está entregando yo creo que no pasa. Yo no creo que no pasa. No, o sea, a ver, esa no es la discusión. Creo que sí hay temas de fondo que tienen que ver con la discusión. También me parece que Lula va a tener un gobierno complicado, porque perdió en un montón de estados fuertes, tiene minorías parlamentarias. También cuando uno ve los números, ¿no? De miles de diputados, senadores, es una locura Brasil, es una cosa muy colorida, pero donde va a tener que hacer muchas negociaciones Lula para poder gobernar tranquila. Por supuesto que dentro de unos meses viene el carnaval y ya todo el mundo se olvida de las elecciones, pero en realidad quedó un país muy dividido, con una elección que yo escuchaba también que fue el margen más pequeño que hubo entre dos candidatos en la historia de Brasil, lo cual no es menor, porque implica que todo lo que nosotros podamos analizar de Bolsonaro o de Lula no importa tanto para los brasileros, donde la mitad va para un lado y la mitad va para el otro. Hay un margen de 2% que termina siendo un poco menos de lo que es la población uruguaya. Ese es el margen de votación de Brasil, o sea que realmente está muy dividido. Y creo que eso, bueno, es lo que se está viendo estos días. Esperemos que bajen las aguas y que se pueda gobernar y que se pueda hacer todo como corresponde en forma democrática, porque a nadie le sirve que haya problemas grandes en Brasil, porque todos necesitamos paz en esta región, donde además estamos pegados, somos muy pequeños y bueno, todo nos puede afectar. Así que yo creo que como uruguayos nosotros lo que tendríamos que esperar, lo que debemos esperar es que Brasil, o sea, como uruguayos en realidad, de poder tener relaciones internacionales inteligentes, que el resultado no altere nuestras relaciones con Brasil y que podamos revitalizar algunos aspectos del Mercosur que, bueno, no se había tenido quizás las respuestas que se esperaban en los últimos tiempos y, bueno, puede ser que ahora sí con este cambio de gobierno. Creo que puede ser algo que se ve en forma auspiciosa. Sí, yo dos comentarios nomás. El primero, Daniel hablaba del Mensalado y del Lava Jato.
sobre todo con el Lava Jato, lo que debería haber quedado claro es que un candidato a la presidencia fue preso por un juez que después fue ministro de su competidor, el que logró ganar, y que además después el Poder Judicial en Brasil deshizo todo ese proceso que fue escandaloso. Y que fue escandaloso. Clásico de Brasil. Y se supo después y lo absolvieron a Lula, pero se sabía en el momento también, lo discutimos en esta tertulia. A mí me parece que debería quedar, por lo menos, por ejemplo, el Lava Jato, y que hoy además el ex juez Moro fue electo, creo que senador. La otra cuestión que quiero anotar es que a mí me parece que Lula y que los gobiernos del PT tuvieron una manera de pensar América Latina y América del Sur que me parece extremadamente interesante para Uruguay. La manera de pensar la integración regional, de exceder la cuestión meramente comercial. Uruguay hasta participó de la fundación de una universidad con 2 o 3 países, la UNILA. Bueno, ese tipo de experiencias, esa manera de pensar la integración regional en el siglo XXI, a mí me parece que es muy interesante y que si eso pasara, Uruguay debería dejar esta lógica de que las relaciones, la política internacional son solo comerciales y subirse al tren de pensar en integración en términos de educación, de salud, de defensa, de información, de tecnología, etcétera. Ya pasamos al segundo punto del orden del día en la tertulia, pero antes, aprovechando que tengo un artista plástico en la mesa, ¿qué tal si paseamos por la galería? Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Claudia Anselmi, ella es la invitada esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. De su autoría es este cuadro, Hallazgos, que ustedes han observado si siguen nuestra emisión en video o pueden mirar con más detalle en la cuenta en Instagram, en Perspectiva UI, Hallazgos. Mide 1,20 de base por 90 de altura, es de este año. Y la técnica es, atenti señores, atento Superviel, tinta sobre impresión digital de radiografías. Si van al detalle, las encuentran, las radiografías. Es más, ahora estábamos poniéndole la lupa y algunas de ellas tienen el nombre de la propia paciente, entre comillas, la propia artista. ¿Qué decías, Daniel? No, a ver, me parece sumamente original, tinta sobre imagen pero es una obra que hay que acercarse a contemplarla. Si la mirás de lejos, puede ser la rugosidad ampliada de una foto milimétrica de un árbol en grises, con unas tiras coloradas, sepias, que se fugan y con unas manchas negras en los costados y salpicada por ahí, con palabras que ahora Emiliano me dice que son de los pacientes de esas radiografías. A ver, es una obra experimental para mí, en toda su expresión imaginable, y nada, hay que acercarse a verla. Sí. Hay otras posibilidades de ver la obra de Claudia Anselmi, porque en estos días y por muy pocos días más está disponible la muestra que recorre buena parte de su trayectoria. Está en el Museo Juan Manuel Blanes, en el Prado. Esa muestra se llama Uroboros, y sobre las características que tiene, escuchamos a la gestora cultural Estela Elizaga. La muestra retrospectiva de Claudia Anselmi, una muestra que se está presentando en el Museo Blanes, de una mujer artista que junto a otras de su generación empujó fronteras. Al recorrer esta exposición se encontrarán con la huella imborrable de sus maestros, la gran referencia a Nelson Ramos, pero sobre todo se enfrentarán al universo de Claudia, un universo propio donde la experimentación y su gran libertad creativa se manifiestan, y así aparece su obra, potente, expresiva, sostenida siempre por la riqueza de su oficio. A lo largo de este recorrido aparece también la artista docente, la que comparte conocimientos con mucha generosidad, crea escuela a la vez que sigue creciendo, que sigue aprendiendo para enseñar. Su obra gráfica se despliega con gran fuerza y sutileza en sus series de grabados y aguafuertes. Aparece también la pintura y
por momentos la necesidad de escapar al plano y ocupar el espacio. Esta exposición es de infinita riqueza y habilita múltiples lecturas. No se queden sin verla. Y gracias, Claudia, como siempre, por tu trabajo. En el Museo Juan Manuel Blanes, allí está abierta hasta este fin de semana. Allí está la oportunidad de enterarse de todo lo que ha hecho Claudia Anselmi, que le sorprendía recién a Daniel, claro, porque hay líneas de trabajo muy diferentes, ¿no? Sí, las que vimos en la pantalla son muy diferentes a la que está atrás de Emiliano. Bueno, y sobre ella conoceremos más este mediodía, porque, como ocurre siempre los jueves, Daniela Blut recibe a la artista de la semana en La Conversación, 12:30, acá en Radio Mundo. Enseguida volvemos a los temas políticos de acá.